¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo, ahora sí ya entrando en materia de Relatos Revelados. Yo soy Iván Tejeda y bueno, pues ahora vamos a tratar el tema que les había prometido. Fíjense que en mi estudio hay situaciones que de repente nos sacan de onda de una forma muy frecuente, que a veces no esperamos. Literalmente hay cosas que, bueno, pasan cuando menos lo esperes. Ya les conté por ahí algunas historias, si estuvieron pendientes de TikTok y de algunas redes sociales, sobre lo que me pasó y por qué dejé de hacer algunas sesiones en algunos lugares inadecuados. Pero también me pasan cosas dentro de mi estudio, ¿por qué no decirlo? Y esta ocasión, este primer episodio lo quiero arrancar con algo muy reciente. Es algo que me pasó ahora en las sesiones de Navidad, donde, bueno, también puede pasar en cualquier otro tipo de temática. Simplemente que de repente, pues las clientas o los clientes son muy ocurrentes. Es decir, te pueden avisar que no van a asistir a su sesión 2 días antes, una semana antes, incluso a los clientes que planifican bastante su tiempo y sus sesiones, pues hasta un mes antes, porque tengo clientes, por ejemplo, hoy que estamos grabando esto en el mes de enero, que ya casi estamos llegando al 14 de enero, pues tengo sesiones ya programadas para marzo, o incluso las clientas que se anticiparon más todavía para las sesiones del Día de las Madres, que ya tengo algunas agendadas. Pues imagínense con qué anticipación están asegurando sus espacios, como para que de repente pues surjan estos clientes que pues antes no han acudido conmigo a sesión, que desconocen mi dinámica de citas, y de repente pues yo puedo agendar una sesión para un cliente nuevo, llamémosle para dentro de 15 días, y uno se saca de onda con las ocurrencias que nos pueden inventar el día de la cita simplemente para no asistir a su sesión. Algo que me pasó en estas sesiones navideñas, entre otras anécdotas que también les pudiera contar el día de hoy, es de que de repente los clientes pues suelen ser muy ocurrentes, ya se los comentaba. Hubo una cliente en particular que me llamó muchísimo la atención y de la cual hice de repente algunos estados de WhatsApp, algunas historias. Mucha gente, muchos clientes o clientas pensarán que de repente me burlo de esas situaciones, cuando la realidad es de que más bien quisieran burlarse de mi inteligencia. En el sentido de que, bueno, imagínense ustedes que estamos a nada de empezar una sesión. Para quien no tenga el contexto, en mis sesiones navideñas, gracias y afortunadamente a Dios y a ustedes por su preferencia, yo atiendo a aproximadamente un promedio de 230 a 240 familias, más, menos, de repente algunas cancelaciones con justificación, de repente pues me excedo porque no siempre no siempre atiendo familias únicamente en las fechas estipuladas. De repente vienen familias de otros estados, vienen de otros países incluso, que van a pasar Navidad con sus seres queridos aquí en Guadalajara y me piden que agende en fechas extraordinarias. Y de repente, ¿por qué no hacerlo? Pues si hay flexibilidad, yo tengo algún tipo de tiempo disponible, pues también aprovecho para hacer esto, ¿no? O sea, es decir, puedo a veces abrir espacios entre semana, cuando generalmente las sesiones no las hago en esas fechas por cuestiones de agenda y porque son los días que yo aprovecho para poder editar las sesiones. De repente mucha gente desconoce esa parte. Hay algunos colegas, incluso se me hace muy chistoso porque, por ejemplo, yo empiezo la preventa desde agosto, a veces un poquito antes, y muchos se burlan de eso porque dicen, no, es que todavía falta que lleguen la temporada de otoño, Halloween, Día de Muertos y demás. Para mí, en lo personal, el negocio, el grueso bastante alto de mis clientes está en la temporada navideña. Y como yo sí soy uno de los fotógrafos que no miente en cuanto a su cartera de clientes, pues yo les digo que para poder atender a 240 familias tengo que empezar mucho antes de que tan siquiera se esté pensando en poner el árbol de Navidad en nuestras casas. Incluso me atrevo a decir que por ahí ando emparejándome ya las tiendas departamentales cuando empiezan a sacar apenas todo lo de la temporada navideña, que cada vez se están adelantando más y a ellos nadie les dice nada. En fin, para no salirme del tema, pasa esto. Yo agendo con bastante anticipación a mis clientas. Hay clientes que me pagan una preventa desde agosto. Todavía a veces ni siquiera saco las fechas fijas que voy a tener las sesiones y ya tienen un lugar apartado. Abro la agenda de manera abierta y obviamente esas personas son las primeras en agendar. Pero hubo una clienta, retomando este caso en particular, que la verdad me hizo reír bastante. Me dio coraje el primer día, el día de la sesión, obviamente, porque a quién le gusta perder el tiempo y sobre todo dinero. Pero pues es que de repente son tan ocurrentes que nos inventan cualquier pretexto para no asistir a su cita. Uno pudiera decir, bueno, hay pretextos de valor, ¿no? Es decir, se me enfermó un hijo, o sea, una enfermedad real, que difícilmente quienes somos padres podemos entender que juguemos con la salud de nuestros hijos, ¿no? Pretextos que de verdad no tienen ningún sentido, como de que, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, no sé,
no me entregaron el vestido, mi hija se cayó en la mañana y trae un chipote, no sé, o sea, a veces nos inventan cualquier cosa. Y lo digo nos inventan porque luego, como en este caso, nos enteramos de la realidad de las cosas. En este caso, fíjense, una clienta tenía su cita el día 12 de noviembre, si mal no recuerdo la fecha exacta, a las 3 de la tarde. Quien ha acudido a mis sesiones sabrá perfectamente que generalmente cuando yo voy a recibirlos a ustedes, estoy muy pendiente de que cuando son clientes nuevos y no conocen el espacio donde trabajo, nunca han ido a mi estudio, de repente, como yo no tengo ningún tipo de publicidad externa, es decir, espectaculares, rótulos, letreros, nada que diga que ahí es el estudio, pues es muy común que de repente no den con el lugar. Es un lugar donde hay varios locales, somos varios locatarios, pero como yo no tengo ningún tipo de anuncio, bueno, puede ser que no encuentren el timbre, no encuentren la puerta, etcétera. Cosas que generalmente suceden en este tipo de casos. Pues yo casi siempre cuando voy a iniciar una sesión procuro pues contactar a los clientes que están próximos a llegar, si es que ya me desocupé de la sesión anterior. Esta no fue la excepción y yo, faltando 2 minutos para las 3 de la tarde, que era la hora que esta clienta tenía su cita, me contesta y me dice: ¿sabes qué, Iván? Me da mucha pena, pero no voy a poder ir a la sesión. 2 minutos antes, y porque yo le escribí. Quienes no sepan, en esa fecha estaba fuertísimo el tema del dengue en los centros de salud. Y bueno, que el dengue hemorrágico, que el dengue normal, que si estoy hospitalizado, que estoy en cama, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, etcétera, ¿no? Todo un sinfín de malestares que nos pueden dar a cualquier persona con este tipo de enfermedades cuando son reales. Pues total que a esta clienta se le hizo muy fácil enviarme una fotografía de ella, cuando en realidad, bueno, lo único que yo vi fue el brazo. La fotografía, canalizado, ¿verdad? Argumentando que se encontraba hospitalizada. Yo le dije: oye, pues es que la verdad, me confirmaste el día de ayer, porque también, eso es otro punto. 1 o 2 días antes, yo contacto a los clientes que voy a tener el fin de semana que sigue para recordarles que van a tener una sesión conmigo y les pido que me confirmen. Esta clienta, tengo los textos donde me confirma perfectamente que va a acudir a su sesión. Claro que hay enfermedades como este tipo de cosas que no podemos prever, pero bueno, si yo ya me siento un poco mal, o sea, yo no voy a hospitalizarme de un momento a otro. Eso es algo que se empieza a sentir un poquito incómodo, un poquito de malestar, hasta que vas y te revisas y bueno, te confirman la enfermedad. Esta clienta me manda esa fotografía diciéndome que pues está hospitalizada y que no va a asistir a su sesión. Repito, ya me había confirmado su asistencia un día antes. Hasta ahí todo bien. Yo comprendo que hay casos específicos donde esto, repito, no está bien jugar con la salud ni inventarse enfermedades para ser irresponsables con sus compromisos y con sus citas. Quien me conoce sabe perfectamente que yo siempre cobro, o no cobro, más bien pido un anticipo para poder reservar su cita, precisamente para proteger un poquito el tiempo que se les está asignando a cada uno de mis clientes. Hasta este año y a los últimos 4 años yo cobraba o yo pedía 500 pesos de anticipo, mismos que para este 2025 van a aumentar a 800 pesos por este tipo de personas. Esta clienta, después de que me dice esta situación, me pide literalmente que le diga qué voy a hacer con el anticipo, si se lo voy a regresar entonces, porque pues se enfermó, ¿verdad? O sea, estaba ya casi agonizante en el hospital. Y pues evidentemente le dije que eso en el contrato está especificado que no es reembolsable, independientemente del motivo que sea. Debemos de considerar cualquier negocio que este tipo de servicios requieren agendar un espacio. Vamos a poner un contexto: la chica que pone uñas, la que pinta el pelo, la que lo corta, el dentista. Si te da un espacio y te agenda, pues obviamente deja de recibir o de poner a otro cliente o a otro paciente en el horario que te está asignando a ti. Por respeto, por tiempos, y obviamente el mismo respeto que le debe dar a tu tiempo, pues se lo debe dar a cualquier otra persona que sea su cliente o su paciente en el caso del área médica. Pues es igual, o sea, si yo te pido un anticipo es porque voy a respetar esa hora que te estoy asignando específicamente a ti. No tengo una persona en la banca esperando que alguien me falte para poderla meter y ya, digamos, no perder tanto ni tiempo ni dinero. Bien. Pues claro que le dije a esta clienta que no le puedo hacer un reembolso de su anticipo, independientemente de que esté hospitalizada y de que se encontrará mal o grave, como ella refería estar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente yo tengo gastos fijos y pues obviamente existe el uso de la luz, el uso del internet,
el gasto de la renta, los sueldos y salarios de las personas que trabajan y colaboran conmigo en el estudio, mi propio sueldo y pues obviamente todo lo que conlleva un gasto para poder ofrecer un producto. Mismos gastos que son fijos. Al ser fijos no hay manera, llegue o no llegue el cliente, se tienen que pagar. Entonces hasta este punto, dejando claro que el anticipo protege un poquito, y digo un poquito porque pues realmente no cubre ni siquiera lo que yo gasto para poder hacer esa sesión. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo, por ejemplo, cobro 4,000 pesos de sesión, realmente descontando los gastos fijos, los sueldos a las asistentes, mi propio sueldo, la luz, el internet, el agua y todo lo que se divida en esa pequeña fracción de tiempo del día, pues a lo mejor en vez de 4,000 yo ya nada más estoy teniendo un ingreso de 3,000 pesos, ¿sí? Es un ejemplo. Lo mismo pasa con este tipo de casos. La clienta pensaba, yo creo, que sí, pues no me está justificando. O sea, aquí no estamos en el trabajo de ella donde está justificando una falta. Y aún así se la descontarían, créanme. Entonces, yo no le devolví el anticipo. Todo quedó ahí. Entre comillas, ella quedó, bueno, pues ni modo, pues ya que, pues no está, la salud es lo primero. Y pues yo esto no lo sabía que iba a pasar. Pues ni modo, o sea, la verdad yo perdí. Dejé de ganar esa parte que restaba de pagar de la sesión y evidentemente pues no pude asignar otro cliente a quemarropa. O sea, no le podía hablar a un cliente que estaba en lista de espera, oye, tengo sesión ahorita, vente, porque pues una sesión de fotos no es así, no es como el dentista que a lo mejor tuvo un espacio libre y si el paciente vive a la vuelta del consultorio del doctor, pues da la vuelta y llega y lo anestesian y rápido. No, una sesión conlleva maquillaje, peinado, pues obviamente el vestuario, la familia, organizar todo para poder asistir a la sesión. No es tan fácil de poderla recuperar. Ese horario se perdió y bueno, lamentablemente la clienta pues no asistió. Le di mis razones por las cuales no le podía regresar su anticipo y todo quedó ahí hasta ese día. Yo continué el día de trabajo normal, seguí recibiendo a mis clientes, terminamos ese día, si mal no recuerdo, a las 8 o 9 de la noche. Porque bueno, pues generalmente así son de saturadas las sesiones navideñas. Al día siguiente, y aquí es donde viene el por qué fue un caso para Relatos Revelados, me doy cuenta de que la clienta, pues obviamente todos en nuestros tiempos libres, la mayoría al menos, vamos a nuestro WhatsApp, perdemos un ratito el tiempo, quizá, si así lo quieren ver, viendo las historias de los demás, de nuestros contactos, viendo a lo mejor alguna historia en Facebook, entrando a TikTok, perdiendo el tiempo en redes sociales. En este caso, la clienta, aproximadamente a las 4 de la tarde, por ahí tengo la captura, se le ocurre, tal vez en su imaginación, dijo el fotógrafo, pues ni va a ver mis historias, ni va a ver mis estados, y sube una fotografía en su WhatsApp donde sube una imagen. Imagínense, quien es de Guadalajara y de otros estados, obviamente esto es muy común, las micheladas, pues como las preparan, ¿no? Ricas en su vaso de al litro, a veces con cecina, camarones, pepino, mango, todo lo que te puedas imaginar arriba en la tapa de tu bebida, suculenta se ve la michelada. Me dio risa, a la vez coraje, porque nuevamente uno pues cree de repente en los clientes, cree en la palabra de los clientes, así como ellos generalmente pues creen en la de nosotros. Una persona profesional como su servidor en el trabajo que ofrezco, soy bastante estricto con los tiempos y el respeto al trabajo de los demás. Así como el tiempo de mis clientes es muy valioso, pues también es muy valioso el tiempo que yo, pues obviamente les aparto dentro de mi estudio. ¿Por qué? Pues es un negocio, es mi estudio, son mis reglas, ahí está el contrato, todo está súper claro y transparente para el que guste agendar una sesión conmigo, lo haga de manera libre. Cada quien decide dónde gastar su dinero, cada quien decide dónde ir a que le hagan su sesión de fotos, pero si estás conmigo, pues obviamente ahí están mis reglas. Esta clienta publica esta imagen donde dice pues que ya se está tomando una michelada a las 4 de la tarde del día siguiente, cuando un día antes ella misma me mandó una imagen diciendo que estaba hospitalizada, que entendiera cómo se le veía ya su brazo canalizado. Tal vez heparinizado, porque quién sabe cuántos días iba a estar por ahí en cama y si era necesario tomar o retomar el hospital para mejorar, lo iba a hacer. Pero al día siguiente ya estaba tomándose una michelada. ¿Qué significa esto? Evidentemente que me vio la cara de tonto. O sea, es decir, yo le creí, pasó el día, eso no es lo que me molesta. Realmente la incomodidad en todo esto no es que a mí me vean la cara de tonto. Muchas veces me lo han visto. O sea,
Yo confío en los clientes ciegamente, y más en los clientes que son frecuentes, ¿no? Apenas iba a ser mi clienta. Ese también es un punto que les quiero mencionar. Cuando a mí una persona me escribe a mi WhatsApp y me dice, ¿así tratas a tus clientes? Mientras no me hayas contratado una sola sesión, no eres mi cliente. Eres una persona que le interesa mi trabajo, que probablemente está buscando contratarme, que probablemente quiere una cotización. Mientras no hayas asistido a una sesión y completado por lo menos una sola vez una sesión con tu servidor, no eres mi cliente. Y no significa que si no has sido mi cliente te trate mal, jamás lo hago, soy muy respetuoso. Pero no me vengas a decir que pues estoy tratándote mal cuando tú me estás queriendo ver la cara de tonto, inventándome una historia para que yo de alguna manera justifique y te haga incluso un reembolso, porque hasta se molestó esta clienta o esta persona porque no se lo hice. Pues claro, le expliqué el contrato, cláusulas, bla, bla, bla. Sorry. Pasa esto de la michelada, obviamente yo me reí. Ya a ese punto yo ya estaba un poco más relajado del tema, ya lo había pasado, ya lo había dejado de lado, pero me di cuenta y yo publiqué una historia en mi propio Facebook y también en mi WhatsApp, donde me reía de esta situación, claramente con la censura, y obviamente le taché el nombre pues para que no se sintiera la persona exhibida como tal. Esta persona pues claro que me seguía en mi página, lo leyó, tan lo leyó que la persona que me recomendó, o sea, es decir, la persona que me recomendó con ella para que me contratara, pues recibió un mensaje, no amenazando ni mucho menos, claro que no, recibió un mensaje diciéndole, oye, ya viste que el fotógrafo que me recomendaste ya anda exhibiendo que pues de la michelada y que no sé qué. Pues esta persona, no voy a decir nombres, se dio cuenta, ni siquiera sabía de hecho que era su referida, ¿no? Que era esta persona que me había enviado como clienta, sino que se le hizo tan curioso porque pues la persona que me recomendó estaba insistente también y deseosa de conocer este podcast, esta historia. Cuando yo lo empecé a escribir en mis redes, no saben, una nueva historia para el podcast de el dengue que se curó con una michelada, un dengue express, no sé qué. Esta persona fue una de las primeritas que me dijo, yo ya quiero ver la historia, que no sé qué, va a estar padre el chisme. Bueno, pues resultó que esta persona que escribió fue la que me recomendó a la de la michelada. Entonces fue tan chistoso esta situación. Obviamente yo cuando me enteré pues estaba muerto de la risa. Repito, no voy a dar nombres, no voy a decir quién es ni una ni la otra, porque pues también ellas, hasta donde sé, son clientas una de la otra. Eso es algo que se súper respeta. Si a ella no le ha quedado mal, que bueno, a mí me quedó mal. Esta fue la situación conmigo. Pero bueno, a raíz de todo esto yo decidí tomar medidas en mi estudio. Dije, jamás voy a volver a pedir tan poquito dinero, porque voy a recordarles que cuando yo empecé con este negocio de la foto, yo pedía únicamente 300 pesos. Pero 300 pesos era muy irrisorio a la hora de este tipo de situaciones. A la gente se le hace muy fácil, pues simplemente cancelar su cita, pues nomás perdía 300 pesos. Yo perdía más, repito, por los gastos fijos y lo que ya expliqué. Aumenté a 500 pesos pensando que esa cantidad, pues a quién le gustaría perderla, a quién le gustaría de repente pues deshacerse de esa suma nomás por gusto, ¿no? Pues a este grado y a la inflación, que los sueldos y que ya a lo mejor a la gente 500 pesos ya no se les hace nada gravoso y se les hace muy fácil pues perder sus citas. Entonces, pues bueno, a partir de este tema de la michelada, yo, y bueno, por serie de recomendaciones también de muchas personas que están conmigo, me dijeron, es que ya no cobres tan poquito por el anticipo, pues mira qué fácil te cancelan, mira con qué facilidad simplemente te dicen que no van a asistir y faltan, y pues tú aquí pues presionado, a lo mejor molesto porque pues bueno, pues juegan con tu tiempo, etcétera, ¿no? Efectivamente, entonces a partir de este año, pues bueno, ya esa cantidad ya de 500 pasará a 800 pesos de anticipo, al igual que los precios de mis paquetes, independientemente de esto que pasó, pues ya tendrán que tener un poquito más de incremento. Bueno, pues esta situación de la michelada se las quise contar porque así como este tipo de casos o como las clientas que también agendan con mucha anticipación sin saber y que nadie sabemos qué puede pasar de aquí a que llegue nuestra cita, pues simplemente deciden cancelar sus sesiones, no modificar la fecha, no pedir de alguna manera algún tipo de cambio con otros clientes cuando yo muchas veces se los he incluso ofrecido. Quiero mencionar que tengo clientes que vienen conmigo desde que empecé con la fotografía.
Por lo tanto, existe una cierta confianza y flexibilidad de algunos de ellos para poder hacer ajustes. Si tú eres una de esas clientas que en algún momento se te apretó un poquito la fecha y me pediste un cambio cuando ya tenía la agenda llena y te ofrecí esa flexibilidad con otro cliente de hacer como algún tipo de permuta de horario, sabrán que yo soy una persona que de repente busca estrategias siempre y cuando se me comunique con tiempo. Pero si me avisas 2 minutos antes que no vas a asistir, es imposible. Una vez que yo cancele una sesión con una clienta o que la clienta no asista, que la clienta simplemente ya no me conteste, que me bloqueen o que me dejen en visto, etcétera, 1000 cosas que pueden pasar con tal de que esta clienta no asista a su sesión, es decir, 1000 cosas que pueden pasar y que esta clienta pues evidentemente no acuda a su sesión, pues ¿qué es lo que me hace a mí y me obliga a no volverles a confiar mi tiempo ni mi espacio de estudio? Cuando de repente hay familias que se han quedado sin espacio, porque yo soy muy apegado a las fechas que abro. Si yo digo sold out en mi página, es un sold out real. Yo no me invento que lleno agendas, yo no me invento que ya es el sold out y que cuando todavía me quedan 100 espacios o simplemente ni he vendido. O sea, quien me conoce sabe que si pongo sold out es porque se llenó la agenda en su totalidad. Que de repente voy ofreciendo espacios por este tipo de situaciones de cancelaciones, etcétera, pues es diferente. Pero a mí me ha dado mucha tristeza en algunos casos decirle que no a clientes. Y son clientes que de repente también nada más pueden los fines de semana acudir a mi sesión y decirles está lleno, no te puedo ver. Pues ya será el próximo año. Hay muchas clientas, seguramente alguien que me esté viendo, que incluso les consta tanto a mis asistentes o a gente que ha estado conmigo trabajando en ese momento, que llegan las clientes diciendo por fin me tocó agendar, por fin alcancé el lugar, por fin esto. No es un invento mío, ahí están las clientas, ahí están las estadísticas de mi estudio. Gracias por su confianza, de verdad. Para mí es un orgullo poder estar atendiéndolas a todas ustedes en este tipo de temporadas. Por favor, si agendan su sesión con Iván Tejeda Fotografía, aprovechen ese espacio porque créanme, y no es porque me crea mucho, pero de repente se llena la agenda y no tengo espacios más para ofertar. Entonces, una vez que me canceles una sesión o que no llegues a tu cita o que no me contestes o que ya no confirmes, etcétera, pasarás automáticamente a algo que yo le llamo el blacklist o la lista negra, que es decir, si tú me vuelves a contactar para pedirme que te agende, pues me voy a reservar el derecho de hacerlo y no te voy a agendar nunca más en mis sesiones, salvo que como en la escuelita me justifiques que realmente era necesario no haber asistido. Y no digo por esto, o sea, no es que yo diga, ay, pues que tú me tienes que comprobar que por qué no fuiste, que faltaste porque se te enfermó alguien, mándame la receta, mándame la incapacidad para creer. No, o sea, yo no soy nadie para pedir ese tipo de comprobantes. Pero también seamos honestos, también digamos la verdad. Si hablamos 100% con la verdad, créanme que yo soy la persona más accesible del mundo en ese tipo de cosas. Hay una clienta que me agenda siempre, cada sesión navideña, la última fecha, el último horario, siempre me pide eso, siempre me decía, Mami, agéndame por favor el último día, la última hora y que no sé qué. Pues igual, me dijo que se había ido a Estados Unidos, que luego iba a llegar y que su vuelo se retrasó, que se iba a venir en camión y bueno, también un montón de situaciones. Yo le esperé, le agendé su espacio, la esperé el último día, la última hora, bla, 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 nunca llegó. Hay clientes que me dicen, yo no quiero que me metas en la lista negra, yo te voy a liquidar la sesión y que no sé qué. No es necesario realmente, o sea, ese tipo de clientes yo las valoro mucho. Hay gente que no va a su sesión por algún motivo que sea, pero me deposita el total de la sesión. Es decir, sabes que no voy a ir, pero ahí está lo que costaba la sesión, lo que tenía que pagar. Imagínense, ese tipo de personas, y no digo que así deba de ser, pero ese tipo de personas se valora muchísimo. La gente que lo ha hecho y la gente que me está viendo sabe perfectamente que cuando han hecho sus depósitos se los he regresado íntegros, porque lo único que hacen es demostrarme que su palabra vale y que como clientes valen muchísimo. Por lo tanto, yo reconozco ese esfuerzo, les hago el reembolso en el instante y les agradezco. Claro que no están en ninguna lista negra porque han respetado mi tiempo, han respetado el trabajo y obviamente el tiempo de todas las personas, incluyendo el de ellos mismos, y pues son clientes que aún siguen yendo a mi estudio, a su sesión familiar. Entonces, quien no cumpla esta parte, quien simplemente me deje en visto, como esta clienta de la michelada que me jugó el dedo en la boca, evidentemente no era su brazo, ni siquiera estaba ella hospitalizada, al día siguiente ya andaba pisteando bien a gusto. Este tipo de gente no la quiero en mi estudio, definitivamente. Y si tú estás viendo esto, sabes de que estoy hablando de ti, no me vuelvas a buscar para agendar una sesión. Y la persona que me la recomendó, si estás viendo este video también, recomiéndame con mejores clientes para que no pasen este tipo de cosas.
Yo soy Iván Tejeda y esto es Relatos Revelados, capítulo 2. Mi clienta me canceló por tener dengue y al día siguiente andaba con una michelada. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente capítulo. Pronto les voy a decir de qué se trata. Hasta luego.